Damos gracias al Señor un día más que tenemos para poder leer su palabra, la palabra del Señor, recordando siempre que su palabra es algo muy importante para nuestras vidas, para su vida y para la vida de todas las personas. Dependemos de ella para poder continuar esta carrera desafiante hasta el final de los tiempos. Damos gracias al Señor porque ya hemos leído en estos días, hasta ayer, que leímos el capítulo número 10 de el libro de los Hebreos, epístola del apóstol a los Hebreos. Ayer vimos bastantes cosas. Hoy vamos a tener el placer de poder disfrutar un tiempo de recordatorio de la historia del pueblo de Israel. Es una forma en que Dios nos está indicando por medio del apóstol que los tiempos están variando y están cambiando, y ahí mismo, en esta línea del tiempo, este tiempo está cambiando completamente, y podemos ver realmente los cambios que el Señor está haciendo por medio de la Escritura, por medio de la palabra del Señor, y podemos gloriarnos, ver cómo Dios está trabajando en ese tiempo cuando el apóstol envió esta epístola a los hebreos. Pero antes de empezar, quisiera por favor pedirle que me acompañen a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, una vez más. Señor, porque podemos tener el privilegio de poder escudriñar tu santa palabra, Dios, y ver realmente las cosas según el orden que tú has puesto, Dios, por medio del apóstol. En este caso, con esta epístola a los hebreos, dándonos a entender muchas cosas, recordándonos del pasado, del tiempo del pueblo de Israel, cómo ellos tuvieron la certeza en cuanto a lo que sería la fe, una fe que tal vez quizás no pudieron alcanzar por diferentes situaciones, pero Dios, gracias te damos, porque aquí el apóstol da la continuidad, paso por paso, recordando del pasado hasta el presente y hasta nuestros tiempos. Padre, te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe tu palabra y podamos entender y comprender estas grandes verdades que solamente están escritas en tu palabra. Bendícenos por medio de tu santa palabra. Por Jesucristo, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amigo, bienvenidos a la palabra del Señor. Sí, la Biblia. No son palabras de hombres. Es la palabra santa de nuestro Dios, que podemos leer, que podemos contemplar, que podemos escudriñar de una manera sabia, por medio del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento día. El libro de los Hebreos, capítulo 11, título La fe. La fe. Todo este capítulo completamente habla acerca de la fe. Y vamos a ver realmente cómo fue en el tiempos pasados y cómo se va a ir poco a poco acercando hasta el tiempo presente, y vamos a ver muchas cosas formidables, muchas cosas que realmente pensamos que no estaban, pero sí están. Tan solo es sacar el tiempo para leer. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Disfrutemos su palabra. Dice así. Versículo 1. Es pues la fe, y escuche muy bien, porque esto tiene que vivirlo usted, tanto en su vida y compartirlo con la vida de los demás. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es una certeza de aquello que tenemos que esperar. La convicción, algo que usted cree, algo que realmente usted dice es ciertísimo. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos ahora sí a viajar al pasado. ¿Por qué los antiguos? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde está la ciencia? Con esto que estamos hablando acá.
la misma palabra del Señor enseña. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es nuestro Dios. No la explicación que el mundo está dando. Una explicación que no tiene realmente bases reales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios que lo creó. Versículo 4, dice su palabra. Por la fe, vamos al tiempo de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofensas, y muerto aún habla por ella. Seguimos en el pasado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos la historia. Un Enoc que realmente fue hallado fiel a Dios, y Dios le transpuso. Pero ¿sabían ustedes algo muy importante? Y esto es para usted y para mí, para todo el mundo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que tiene que estar en su vida constante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando veo y escucho de personas que cuestionan la fe, realmente es una persona que nunca tuvo fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta es la fe que tenemos que tener. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Otro hombre de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro hombre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Saldría usted a alguna parte sin saber a dónde va? Esta es la fe que Abraham tuvo en cuanto a Dios. Por la fe habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una mujer de fe también. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto es Dios. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan
una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero había algo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de un bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, que le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vemos a una mujer. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el apóstol. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaban vituperios y azotes, y más estos visiones y cartas. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, siendo grandes héroes de la fe. Capítulo 11. La fe. Todas estas cosas que acabamos de leer son hechos históricos acerca de la fe, de cómo el pueblo de Israel sufrió todas estas situaciones y tuvieron tantas, digamos así, tantas penurias en cuanto a su vida, tanto dolor, esperando acerca de la fe. Y sin embargo dice, no pudiéndolo recibir. No recibieron lo prometido. Hoy usted y yo tenemos la gran dicha de poder recibir aquello que ellos no pudieron recibir, lo prometido, Jesucristo en nuestro corazón. Es un tiempo para que usted reflexione y por medio de lo que acabamos de leer en este capítulo 11, y le digo, le animo, vuélvalo a leer con calma y vea las grandezas que ocurrieron en el pasado hasta llegar a nuestros tiempos. Recuerde, este pasaje, este libro a los hebreos es la forma en que el apóstol está dictando la forma de brincar de la ley al tiempo de la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Héroes de la fe. Usted hoy puede ser un héroe de la fe. Hoy usted puede recibir esa salvación en Cristo Jesús. Solamente que usted tome el tiempo y analice y se compare a todas estas cosas que acabamos de leer, lo que sucedió para llegar a nuestro tiempo en esta línea de tiempo actual, donde usted y yo podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Yo le invito, hágalo, porque usted lo necesita, porque el mundo lo necesita. Oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por este capítulo número 11, la fe, donde nos demuestra todas las cosas acaecidas en el pasado hasta el presente, Señor. Y como tú, Dios, nos traes la oportunidad de poder recibir a Jesús en nuestro corazón. Padre, trabaja en el corazón de cada persona, Señor. Trabaja en nuestros corazones, sabiendo que todo esto que ocurrió no es en vano, porque tú tienes propósitos para nuestra vida. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Mi amigo, mi amiga, analice bien y piensa. Todo esto que ocurrió, todo esto que acabamos de leer, no es por casualidad. Es porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Te animo, tome el tiempo para poder darse la oportunidad de obtener la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Nos veremos nuevamente mañana con el capítulo número 12. Ese capítulo número 12 habla acerca de puesto los ojos en Jesús. En el primer segmento veremos también los que rechazan la gracia de Dios. Y en estos dos segmentos veremos realmente cuál sería nuestra posición ante Dios. Paso a paso, leyendo su palabra. Les invitamos, acompáñenos. Bendiciones a todos.